del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al llegar Jesús a donde estaba la multitud, se le acercó un hombre que se puso de rodillas y le dijo: «Señor, ten compasión de mi hijo. Le dan ataques terribles, unas veces se cae en la lumbre y otras muchas en el agua. Se lo traje a tus discípulos, pero no han podido curarlo». Entonces Jesús exclamó: «¿Hasta cuándo estaré con esta gente incrédula y perversa? ¿Hasta cuándo tendré que aguantarla? Tráiganme aquí al muchacho». Jesús ordenó al demonio que saliera del muchacho y desde ese momento éste quedó sano. Después, al quedarse solos con Jesús, los discípulos le preguntaron: «¿Por qué nosotros no pudimos echar fuera a ese demonio?». Les respondió Jesús: «Porque les falta fe. Pues yo les aseguro que si ustedes tuvieran fe, al menos del tamaño de una semilla de mostaza, podrían decirle a ese monte: trasládate de aquí para allá, y el monte se trasladaría. Entonces nada sería imposible para ustedes». Palabra del Señor. Muy queridos hermanos, hermanas, la fe es hoy el centro de la palabra de Dios. El conocido y hermoso texto del Deuteronomio, la Shema Israel, expresa la fe del pueblo judío en el único Dios, que tiene tanta importancia que debe estar continuamente presente en la mente de los creyentes y hacer todo lo que sea posible para recordarlo. El recuerdo de esta unicidad de Dios no está amenazado solo por divinidades de los pueblos circundantes, sino también por esos bienes que se convierten en nuestros ídolos. Cuando nos va bien en la vida y nos olvidamos del único Dios que puede salvarnos. A veces ciertas desgracias que amenazan nuestra vida de raíz y ante las que las seguridades materiales de nada sirven, nos obligan a volvernos a Dios e implorar de Él la salvación. El Evangelio de hoy nos pone ante una de estas situaciones. Un padre angustiado ve cómo su hijo está poseído por una fuerza maligna que le impide vivir con autonomía y sentido. Después de probar todo tipo de remedios sin éxito, finalmente recurre a Jesús por medio de sus discípulos. Recordemos que en el momento de acudir a la ayuda de los apóstoles, Jesús se encontraba en el monte Tabor con Pedro, Juan y Santiago. Los discípulos habían de hecho recibido del Maestro el poder de curar y expulsar demonios, recordemos. Pero por motivos que desconocemos, en este caso, no habían tenido éxito. Jesús reacciona con una ira que nos desconcierta, pero finalmente cura al niño. Parece que la reacción de Cristo tiene que ver con la falta de fe de los discípulos y posiblemente del que solicita ayuda. Y es que cuando acudimos a Dios solo en situaciones de necesidad, como por desgracia así lo es siempre, lo hacemos posiblemente por un déficit de fe, por una falta de fe. Acuciado solo por el problema que estamos viviendo o por los problemas para los que no encontramos solución. Queremos signos y favores para creer, en vez de creer como una apertura incondicional y confiada por la que permitimos entrar a Jesús en nuestra vida cotidiana y no solo cuando nos hace falta. Por parte de los discípulos, la poca fe se refiere posiblemente a la falta de confianza en que la autoridad de Jesús, de la que nos ha hecho partícipes, actúa realmente en nosotros
y nos habilita para sanar los espíritus afligidos por toda clase de males. Olvidamos con frecuencia que, además de la predicación del Evangelio y el perdón de los pecados, Jesús nos ha dado poder para sanar enfermedades, sobre todo del alma, tantas veces profundamente herida de tantas maneras, y para expulsar demonios que nos amargan la existencia. El que ejerzamos tan poco estas posibilidades tan presentes en los evangelios ¿no será un índice de nuestra falta de fe? Ojalá que no. Pero sigamos pidiendo al Señor que aumente nuestra fe, sobre todo esa que nos hace falta cuando nos encontramos en situaciones difíciles, en momentos de prueba. Tenemos fe, pero también hay que reconocer y ser sinceros que no es suficiente, que nuestra Madre, la Virgen, nos asista con su intercesión para que, confiados en su palabra, nos acerquemos a su Hijo Jesucristo con humildad y sencillez y le pidamos en este día que aumente nuestra fe. Que así sea.